Muy buenas tardes. Este video, digamos, tiene la finalidad, de alguna manera, digamos, desde mi punto de vista, mi opinión y el análisis que se hace con relación, digamos, a la normatividad que de alguna manera evoca la presencialidad, en este caso del servicio educativo en el país. Recordando pues que digamos vienen tres normas. Está la resolución 777 de este año, del 2021, la cual de alguna manera deroga todas las medidas y todos los protocolos anteriores y pues propende por encima de todo pues la reactivación económica. Está la directiva ministerial número 5, la cual digamos de alguna manera entre comillas da los lineamientos y orientaciones pues para el proceso de retorno a la presencialidad plena. Y está, digamos, la circular número 11, la cual pues sabemos que es la que, pues digamos, es directamente o establece las bases para el retorno a la presencialidad, en este caso a nivel Bogotá. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues simplemente yo resumo esa normatividad de presencialidad con esta palabra: sálvese quien pueda. Entonces, en este primer video creo que voy a comenzar a trabajar o hablar un poquito con relación a cuál es mi opinión y pues, cuál es el análisis y el despoce de la resolución 777 del 2021, la cual de alguna manera pues establece el nuevo protocolo de bioseguridad y pues lo que hace es derogar la resolución 66 del 2020, la resolución 1721 del 2020 y todas aquellas medidas o protocolos que se hayan dado antes de la expedición de esta resolución. Por eso se denomina nuevo protocolo de bioseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace la resolución en definitiva? Pues lo que hace es derogar absolutamente todos los protocolos y medidas de bioseguridad anteriores a esta resolución, o sea, la resolución 777. ¿Y esto lo hace en base a qué? Lo hace en base digamos, o se basa en algo que dentro de la resolución se denomina Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal, o en sus siglas IREN, el cual es un índice sintético, es decir, un índice que tiene una valoración de 0 a 1 y el cual tiene en cuenta tres cosas. Tiene en cuenta la cobertura de vacunación a partir de los 16 años. Entonces, ¿por qué se tomaba a partir de los 16 años? Porque era lo que estaba, digamos, aprobado por el INVIMA para el uso de emergencia de las vacunas. Y era lo que hasta el momento, digamos, las evidencias mostraban del uso de vacunas. O sea, que el proceso de vacunación a nivel mundial pues estaba haciendo con jóvenes mayores a 16 años. Nosotros sabemos que ahora la cobertura de vacunación ya no va a ser a partir de los 16 años, sino sabemos que se ha aprobado, digamos, para que inicie a partir de los 12 años. Es decir, que este ítem de cobertura de vacunación, pues, entre comillas, se debería haber modificado, ¿no? Lo segundo es la estimación a partir de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud que se denomina Cero Prevalencia con relación al SARS-CoV, que indica, digamos, como el porcentaje de cuál ha sido la población que, digamos, presumiblemente puede haber contraído el COVID-19, ¿sí? Entonces se dan unos porcentajes de acuerdo a cada ciudad y el nivel de contagio y de acuerdo pues al estudio que realizaron, y esto también va a sumar, digamos, para este índice. Y el tercero es el que tiene que ver con la capacidad del sistema de salud en el territorio, es decir, todo lo que tiene que ver con capacidad de UCI, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los ítems que más se exponen, lo que tiene que ver con medicamentos, lo que tiene que ver con personal médico para ese proceso de acompañamiento del sistema de salud. Algo que vale recordar es que este IREN, digamos, a pesar de que el ministro de Salud habla tanto que pues se basa en evidencias, de ser tan científico, pues el IREN no tiene, digamos, un fundamento epidemiológico y científico. Por lo tanto, digamos, es un índice que se basa para justificar lo que pues ellos denominan en la resolución 777, en donde pues está encaminada a reactivar la economía por encima de todo. Entonces,
¿En qué consiste este valor? Este valor consiste entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, quiere decir que todos estos, digamos, ítems se están cumpliendo. Es decir, ya hay una cobertura muy alta en la vacunación en ese municipio. Por lo tanto, hay una cero prevalencia mayoritaria y por lo tanto el sistema de salud, digamos, tiene una ocupación en UCI, que es uno de los indicadores que se tienen en cuenta en territorio o en el municipio o ciudad, pues para indicar ese IREN, ¿cierto? Es decir, que a partir de ese IREN se establece, digamos, cuáles son las medidas de reactivación económica, como lo veremos a continuación. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos parámetros? Entonces, esos parámetros tienen en cuenta varias cosas. Lo primero, pues el valor IREN, y ese valor IREN puede variar, ¿sí? Entonces, se pueden presentar tres situaciones. O que hayan ciudades en donde la ocupación UCI sea mayor al 85% y su, digamos, índice de resiliencia epidemiológico sea menor a 0.7. ¿Eso qué es lo que quiere indicar? Pues que se le recomienda que continúe con las restricciones y que, digamos, prácticamente promulgue todas aquellas acciones que permitan disminuir, digamos, ese índice de contagio y esa tasa de ocupación porque pues están muy cercanos a colapsar o ya están colapsados en el sistema de salud. Esto lo vimos esta semana con la intervención, digamos, con la recomendación del ministro de Salud en ciertas ciudades, por ejemplo, entre ellas Bogotá, en donde pues se les pide que de alguna manera comiencen a proponer medidas de restricción. Ya cuando, digamos, hay una flexibilización mayor, entonces no se recomiendan medidas de restricción porque supuestamente hay un avance tanto en el plan de vacunación como una disminución en la ocupación UCI. Eso puede ocurrir de dos medidas. Que se tenga, digamos, un valor de 0.7 en el valor del IREN, es decir, que se tiene una ocupación o igual o menor a 85%, ¿sí? Y que por lo tanto pues se puede dar aperturas, por ejemplo, a bares, discotecas, eventos en un aforo del 25%. O si el avance, digamos, es mayor al 0.7% y el avance de vacunación es del 70% y se tiene un valor de ocupación UCI menor al 85%, pues se recomienda el aforo. Esto lo realizan, digamos, como para justificar, digamos, pues toda esa reactivación económica que se está viendo en el país y pues todo se basa en que se cumplan con las medidas de bioseguridad que se plantean dentro de la resolución. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros como docentes? Entonces, yo voy a hablar un poquito, digamos, de los artículos. El primero es el artículo 4, sobre todo el parágrafo número 3, en el cual se establece que, digamos, el servicio educativo debe prestarse de manera presencial, es decir, no solamente el servicio educativo, sino todos aquellos, digamos, que son complementarios y que hacen parte del servicio educativo, como lo que es la alimentación escolar, el transporte y todas las actividades complementarias deben prestarse de manera presencial. Pero para ello deben tener en cuenta, primero, los aforos que están determinados por cada institución, por la planta de cada institución, procurando que los espacios, en espacios abiertos o cerrados, pues haya un distanciamiento mínimo de 1 metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo de la presente resolución, que ya lo miraremos más adelante. Entonces, en el artículo 5, pues habla sobre el retorno a las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial para docentes, directivos docentes, personal de apoyo, etcétera. Y aquí establece dos cosas, digamos, el retorno a esas actividades, digamos, laborales y contractuales y presenciales, educación presencial, el ente territorial, pues los entes territoriales son los responsables de organizar ese retorno y ¿quiénes deben regresar? Pues deben regresar a las actividades presenciales aquellos que hayan recibido, y voy a subrayarlo aquí, el esquema completo de vacunación. Nuevamente, entonces la pregunta es, ¿qué significa pues que el esquema esté completo de vacunación? Entonces es una de las preguntas que uno debe tener en cuenta a la hora de, digamos, de asistir a la presencialidad y como directivo docente, pues de convocar digamos, a los docentes y al personal de apoyo y al personal administrativo. Entonces, ¿qué significa ese esquema completo de vacunación? Significa dos cosas. Significa que
se ha recibido ambas dosis. En el caso de, digamos, de vacunas como la de Janssen, pues una única dosis y haber tenido 2 semanas luego de la segunda dosis o dosis única. Es decir, por ejemplo, para una vacuna como la de Pfizer, pues se requiere de 5 semanas para completar ese esquema de vacunación. Es decir, tengo mi primera dosis, a los 21 días tengo mi segunda dosis, o sea, las 3 semanas, y luego tengo mis 2 semanas luego de esas dosis. ¿Por qué hay que entender esto? Recordemos que el artículo 5, que era el que leí anteriormente, de la presente resolución, o sea, de la resolución 777, establece que se debe citar a la presencialidad a aquellos que tengan el esquema completo. Bien, es decir, que hayan tenido las 5 semanas. Mala deducción hablar de que hayan tenido ambas dosis, pues para las vacunas de 2 dosis, o que hayan tenido la dosis única para las vacunas, pues que son de una única dosis. Ahora, pues, ¿qué sería no tener el esquema completo de vacunación? Que sería todo lo contrario, pues simplemente aquellos que solamente tienen una dosis, pues de una vacuna que es de 2 dosis, o aquellos que no hayan completado las 2 semanas luego de la vacunación de segunda dosis o de la vacuna de una dosis. Entonces se considera que el esquema de vacunación no es tan completo. También pues aquellos que no hayan recibido ninguna o solamente una dosis debido pues a impedimentos médicos. Ejemplos textuales, pues madres gestantes, pacientes pues que hayan tenido COVID. Recordemos que pues se les da un tiempo para poder recibir la única dosis o la segunda dosis. Entonces pues ellos no tienen el esquema completo de vacunación. Entonces, en el artículo 5, en ese parágrafo, digamos, establece que también deben regresar a las actividades presenciales, pues aquellos que decidieron no vacunarse. Es decir, que a pesar de que se les dio todo, digamos, todo el mecanismo para poder acceder a la vacuna, por escrito, pues indicó no colocarse ninguna vacuna. O sea, se asistió, digamos, al proceso de vacunación y por escrito, pues decidió no vacunarse. ¿Sí? Ya sea independientemente de la edad o de la comorbilidad. Es decir, que el regreso es obligatorio en estos dos casos. Aquellos docentes que hayan recibido su esquema de vacunación completo o aquellos docentes que hayan decidido no vacunarse. Ahora, dentro, digamos, ¿por qué se establece, digamos, esas dos semanas de más? O sea, ¿por qué a pesar de la segunda dosis que se reciba, por ejemplo, de Pfizer, hay que tener 2 semanas? Porque recordemos que lo que hace la vacuna es estimular nuestro sistema inmune y comenzar a crear algo que se denominan, creo que son células T y inmunoglobulinas. Estos dos tipos digamos, de células que hacen parte del sistema inmunológico permiten fortalecer, digamos, nuestra memoria inmunológica y permite que luego de esas 2 semanas, pues podamos decir que ya nuestro sistema inmunológico pues se encuentra activo de manera correcta, de acuerdo con el esquema de vacunación. Por eso las 2 semanas. Ahora, dentro de las medidas que tendrán que cumplirse, digamos, dentro de la resolución, yo voy a destacar algunas: el lavado de manos, la desinfección y la limpieza pues, de superficies, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico. En este caso recordemos que cambia de 2 metros a 1 metro como mínimo, entonces vuelvo a resaltar mínimo, es decir, la resolución dice que es mínimo, pero no quiere decir que se tenga que tomar a solo 1 metro. ¿Sí? Es decir, que yo podría tener más de 1 metro, pero el valor mínimo de distanciamiento debe ser de 1. El manejo adecuado de los residuos sólidos, la ventilación adecuada en espacios cerrados, en este caso para nosotros las aulas de clase, los comedores, las salas de profesores, etcétera. El autocuidado se establece también como una de las medidas que tendrán que cumplirse. Es decir, recordemos que dentro de la ley 010 también se habla un poquito del autocuidado y que debía cumplirse, o si no, so pena pues de no cumplir con el tratamiento y que no le cubrieran, digamos, el sistema de salud. Digamos, aquí lo están volviendo a retornar o a retomar, y lo que tiene que ver con salud mental. ¿Cuáles, digamos, son esas medidas adicionales que se tienen para el sector de educación? Entonces, primero es mantener, digamos, dentro de las recomendaciones que hace el Ministerio de Protección Social, es mantener la estrategia de cohorte o burbuja
organizando grupos fijos. ¿Sí? Esto con la finalidad, digamos que pues que ellos escriben ahí con la finalidad de poder tener, digamos, una correcta vigilancia epidemiológica en caso de que se presente, por ejemplo, contagio o contagios COVID. Evitar aglomeraciones, en este caso, pues específicamente sabemos que a la entrada y salida, pues, de la institución, cosas, digamos, que estaban externas al proceso educativo y que de pronto pues hay que comenzar a mirar cómo se va a realizar esto y se recomienda utilizar de alguna manera preferiblemente mascarillas o tapabocas quirúrgicos. Recordemos que las mascarillas o los tapabocas quirúrgicos poseen tres capas, ¿sí? En comparación, por ejemplo, que los de tela, que pues, no poseen estas tres capas, o, por ejemplo, en comparación con, por ejemplo, que sería muchísimo mejor los tapabocas N95 que tiene cinco capas. Esto con la finalidad pues de mejorar digamos nuestra protección y evitar digamos pues, que entre a nuestro sistema respiratorio el COVID-19. Entonces, esta resolución, digamos, de alguna manera, pues es contraproducente porque de alguna forma, pues la verdad no garantiza, lo que hace es flexibilizar aún más el protocolo. Si nosotros analizamos los protocolos anteriores, es decir, los que estaban en la resolución 1721 y los que estaban en la resolución 6666 del 2020, establecían, digamos, un mayor distanciamiento, unos procedimientos que permitían de alguna manera, digamos, ejercer un control epidemiológico mayor. Era mucho más obligatorio adecuar digamos, las instalaciones para que se pudiera dar el correcto lavado de manos, para que hubiera instalaciones en cuanto a saneamiento sanitario básico, ¿cierto? Pero en este caso, pues esta resolución lo que hace es flexibilizar mucho más los procesos y pues ya no obliga en este caso, a los colegios a que tengan esas adecuaciones, sino que puedan tener, por ejemplo, lavamanos portátiles digamos, inodoros o baterías sanitarias portátiles. Ya no se pide garantizar, digamos, el agua, ¿sí? El servicio público de agua. Entonces, digamos, esto va en contravía, digamos, dentro de la pretensión de tener tener realmente un protocolo que permita de alguna manera atenuar pues los contagios COVID. Recordemos que estos son protocolos, que el COVID está presente, que a pesar que la resolución y que se establezca, digamos, los protocolos, van a haber contagios porque pues lamentablemente así se siga estrictamente los protocolos, ningún protocolo va a evidenciar cero contagios o va a proponer porque no haya contagios. Y también pues recordemos que estamos o nos encontramos en un contexto en donde existen nuevas variantes que de alguna manera son más agresivas, más transmisibles, es decir, de mayor facilidad de transmisión y por ende, pues lo que estamos evidenciando es que en este momento la ciudad no está preparada para un retorno. Pero ahí pues hago una presentación, digamos, sencilla de lo que toma, digamos, entre comillas, esta resolución número 777.